Continuamos en Noticias Globovisión Economía. En esta parte del programa, como les anunciaba, nos acompaña el diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, y con él vamos a hablar sobre lo que es la Ley de Protección del Salario que fue promovida en la Asamblea Nacional desde la Comisión de Desarrollo Social. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana, un placer y saludos a toda la gente que nos ve hasta ahora. Bueno, quisiera hacerle varias precisiones respecto a este proyecto de ley. Quería consultarle, se trata de una ley que se enfoca en el salario mínimo. Efectivamente. Quería saber por qué se enfoca solamente en el salario mínimo, ya que la mayoría de la población generalmente pregunta cuando se hacen estos ajustes al salario, ¿por qué no se ajusta o no se hace un ajuste general de sueldos y salarios? Desde el gobierno siempre se ha señalado que no se hace un ajuste general de sueldos y salarios porque en función del mínimo, que es lo que le corresponde o correspondería a una comisión tripartita designar, a partir de allí debería entonces subir el resto de las escalas salariales en el país. ¿Es el mismo enfoque que ustedes tienen? Efectivamente. El salario mínimo constituye como la base bajo la cual se van definiendo el resto de los salarios porque es como el piso para el ingreso de un trabajador. Y en ese sentido, así está prevista esta ley, que podamos generar una mecánica o una dinámica en la cual podamos rescatar el poder adquisitivo de los venezolanos que hoy están en el suelo. Yo siempre recuerdo al presidente Hugo Chávez haciendo en sus programas demostraciones de cómo el salario venezolano era el más alto de Latinoamérica y siempre lo comparaba en dólares y resulta que hoy nosotros tenemos el salario más bajo de Latinoamérica, solamente comparado con Cuba, y somos el país que tiene prácticamente gana 10 veces menos un trabajador venezolano que el promedio en Latinoamérica, que es de $298. Bolivia, que es un país mucho más pobre que el nuestro, gana $207, es decir, 10 veces el salario nuestro. Es decir, ha llegado un nivel de depreciación del salario en Venezuela que la gente prácticamente no tiene cómo alimentarse o pasa 30 días trabajando y no puede cubrir ninguno de sus gastos. Un salario mínimo te sirve para comprar hoy, según los precios regulados, 4 cartones de huevo, 4 kilos de pollo, 4 kilos de carne. No es verdad porque la carne está mucho más cara, pero en realidad un salario mínimo no alcanza para nada. Y lo que nosotros hemos dicho es que cualquier modelo económico tiene que buscar promover que el trabajador pueda con su esfuerzo subsistir, cubrir sus necesidades y darle progreso a su familia. Y en ese sentido, así está prevista esta ley que entre otras cosas viene a poner sobre la mesa una discusión que tenemos que tener los venezolanos, una economía totalmente dolarizada porque destruyeron la capacidad productiva del país y todo lo tenemos que importar de afuera, pero un ingreso en bolívares devaluados que no se corresponden con los costos que hoy tenemos producto de esa dolarización de la economía. Revisando el proyecto de ley, encontraba el tema del dólar y la equivalencia en dólares que se hace dentro de la ley. Ustedes establecen una posibilidad de establecer un promedio del dólar y un tipo de cambio, y la necesidad de establecer un tipo de cambio para que sea la referencia de este salario. Ustedes señalaban, según apunté, que en América Latina el salario promedio estaba en $280, mientras que en Venezuela estaba a $20. ¿Ustedes han calculado esto a tasa DICOM? Exactamente. A ver, ha habido muchas discusiones sobre cómo debería ser el modelo en el cual tú puedas proteger el salario de los trabajadores. Hay quienes han dicho que debemos ir a un salario indexado, es decir, que vaya creciendo de acuerdo a la inflación. Por cierto, Enrique Capriles ha tenido esto como un norte en sus proyectos y en sus planteamientos en términos de lograr mejorar la capacidad adquisitiva del trabajador. Hay otros que plantean que tiene que ir con el precio de la canasta básica alimentaria y otros que planteamos que tenemos que empezar, es decir, va todo dentro del mismo planteamiento, a recuperar el ingreso y el salario de los trabajadores, y por eso ponemos un monto referencial en dólares. La gente seguiría ganando en bolívares, pero cada 3 meses se hace el ajuste de acuerdo a cómo estas tasas de ICOM vaya variando. Esto es para que, por ejemplo, no ocurra lo que ha ocurrido hasta ahora. El 56% de aumento que ha recibido el salario durante este año no se corresponde con el 200% que hemos tenido de aumento de la tasa de ICOM en este año. Quiere decir que la inflación, que se estima en 700% este año, y la devaluación hace que la gente, lamentablemente, el dinero cada día le alcance menos. Y con este proyecto lo que tratamos es de recuperar esa dinámica bajo la cual los aumentos tienen incidencia en tu capacidad adquisitiva y no que lo que ocurre es que te aumentan mucho menos de lo que te aumentan el sueldo mucho menos de lo que te ha aumentado los precios. Ustedes señalan el tema de la tasa DICOM, pero no es solamente la tasa DICOM lo que opera en el país, también existe un dólar preferencial o controlado que está a través del CENCOEX, que quizá quedó para las cosas más básicas del país
y esta otra tasa que es la paralela, que además de ella también es un marcador de la economía. ¿Cómo definir cuál es el tipo de tasa que tiene que ir? El gobierno nacional ha señalado, y ayer el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, decía que estaban muy cerca de ir a una unificación cambiaria. ¿Ustedes consideran que debería ser por esta vía, que debería darse ese tipo de tasa para hacer esta equivalencia en dólares del salario? Mira, es que yo creo que dentro de la destrucción de la economía venezolana, en este modelo absolutamente fracasado de Nicolás Maduro y de la revolución socialista, el hecho de que existan 3 sistemas cambiarios es absolutamente anacrónico y es un problema muy grave que reviste la economía en sí, es decir, hace que la economía tenga una distorsión terrible. Ese dólar a 10 bolívares no simplemente es para cuestiones básicas, sino que los hechos de corrupción que hoy empañan la vida pública en Venezuela tienen mucho que ver con esta tasa cambiaria. Luego tienen una tasa de ICOM que tiene un precio un poco más real, pero que tampoco nadie sabe cuáles son las operaciones que se hacen con él. Y luego tienes una tasa que es también creada por el gobierno, porque cuando tú controlas todo lo que es el acceso a dólares, por supuesto siempre existen los mercados paralelos y son responsabilidad del gobierno. Y a mí me parece que es lógico que vayamos a una tasa unificada, que esa tasa unificada permita que tengamos una economía mucho más sana. Pero en todo caso lo que establece esta ley es que mientras esto no ocurra, la tasa de ICOM es la que se utilizaría para calcular pues cuánto sería el ingreso en bolívares de cada trabajador. Estamos hablando de que el ingreso quedaría en este momento alrededor de los 38.000, 40.000 bolívares. No tiene nada que ver con planteamientos que se han hecho que hay que multiplicar por 10 el salario mínimo o si lo llevamos a la inflación estaríamos diciendo que ya debería tener un aumento del salario del 300%, pero entendemos que es insuficiente un monto de $60, pero empieza a revertir lo que es el deterioro de la capacidad adquisitiva de los venezolanos y para nosotros es muy importante, insisto, abrir un debate en el país sobre el modelo económico que queremos, porque para nosotros el sujeto tiene que ser el trabajador venezolano, el ciudadano, la persona del pueblo que necesita trabajar, pero con ese trabajo poder alimentar a su familia y poder progresar. Protección del salario es una frase que hemos escuchado ya varias veces. El Ejecutivo Nacional la ha señalado para varios de sus medidas económicas o de lo que ha dicho son sus medidas económicas. Entre ellos el control de precios. Señalaban que el control de precios venía para proteger el salario del trabajador. Ustedes también hablan aquí de proteger el salario del trabajador, pero hablan de la necesidad de una estabilidad de la economía. Estabilidad de la economía versus control de precios. ¿Cómo deben unirse? Es que yo creo que todo lo que el gobierno ha querido controlar, una cosa es proteger al trabajador y su ingreso, y otra cosa es querer controlar artificialmente los precios que a veces la economía obliga a que se vayan ajustando. El gobierno no puede ser el dueño de las empresas, el que fija los precios, el regulador, el que hace cumplir las leyes, porque terminas entonces en una distorsión absoluta. Y eso es lo que tenemos actualmente. Un gobierno que se ha convertido en un gobierno que expropia, que hace que las empresas sean absolutamente improductivas y aquellas que están en manos de particulares son permanentemente asediadas. Pongo un simple ejemplo. El Estado venezolano expropió el 51% de la capacidad de producción de harina precocida de maíz, que es para hacer las arepas. Dejó a una sola empresa operando, que es Alimentos Polar. Todas las demás marcas han desaparecido de los anaqueles. Harina Juana ya no existe, ninguna de esas marcas existen, pero ha tenido además presionado a la única empresa que está produciendo harina precocida de maíz en el país para que la venda a un precio que no refleja los costos reales y que le impide además pagar a sus trabajadores adecuadamente. Entonces, el modelo económico tiene que ser cambiado por un modelo productivo, donde otra vez las tierras las tengan quienes las pueden producir, donde el gobierno sea un gobierno que hace cumplir las leyes y donde la protección es al ciudadano común y no a la economía en su conjunto, que es lo que genera una distorsión que hace que las cosas se disparen para el cielo, que la capacidad de compra de los venezolanos se vaya al suelo y que al final la gente no tenga ni qué comer porque no consigue y cuando consigue no tiene con qué pagarlo porque no alcanza. Ahora, en medio de esta situación también se presenta la necesidad de tomar otro tipo de medidas como esta que usted está señalando. Tenemos comentarios en Twitter que señalan que dignificar al pueblo o proteger al pueblo no se puede hacer mientras estemos en este tema y en este problema económico. ¿Debe el proyecto de ley ser un proyecto para el futuro? Yo creo que es un proyecto que responde a un momento de una crisis en la cual los venezolanos están muriendo de hambre y el trabajador venezolano no tiene cómo alimentarse. Y la distorsión ha hecho que todo cueste un referente en dólares menos
el ingreso de los trabajadores venezolanos. Por supuesto que esta ley tiene que ir acompañada por leyes muy serias como la Ley de Producción Nacional que hemos venido promoviendo también en nuestra campaña para diputados y que permite revertir todo ese proceso de expropiación que ha hecho que en Venezuela ni el café lo estemos produciendo. Tiene que haber un cambio del modelo económico para que en un momento determinado ya ni siquiera haga falta regular ni proteger los salarios porque estén protegidos por los ingresos y por la capacidad que tenemos los venezolanos de poder pagarle bien a nuestros trabajadores y que ese ingreso haga que mucha gente se venga a Venezuela y no como hoy ocurre que mucha gente se va de Venezuela para poder ganar 300, 400 dólares en otro país y poder mandar 50, 100 dólares a sus familiares venezolanos para que puedan vivir un poquito mejor de lo que ellos están viviendo. Bueno, finalmente, para poder costear este tipo de instrumentos legales, le quería hacer una consulta. Veo en el proyecto de ley que establecen una banda de 35.000 a 45.000. Generalmente en los proyectos de ley no se establecen montos, Sí. porque bueno, van a variar y son proyectos que están pensados para que perduren en el tiempo. Le consulto esto porque desde el Ejecutivo Nacional y desde la bancada oficialista en la Asamblea Nacional se hizo este cuestionamiento de con qué lo vamos a costear, porque Claro. la ley del trabajo, si bien tiene muchos beneficios que favorecen al trabajador, hoy día han hecho que sea un instrumento que quizá incluso limite la posibilidad de dar empleo. Bueno, por ejemplo, yo creo que hay cosas dramáticas, como por ejemplo haber vuelto al pasado en términos de lo que significa cómo vas engañando al pueblo en términos de lo que son sus ingresos. Hoy tenemos en bono de alimentación más ingresos que lo que es el mismo salario. Eso demuestra la distorsión absoluta de este gobierno y lo grave que significa que tu salario sea mucho menor al bono de alimentación que te dan. Pero yo quiero, sobre ese tema de cómo financiar, mostrar algunas láminas. En el fondo chino han ingresado 45.000 millones de dólares en lo que va de la creación de este fondo. En términos de convenios energéticos que no hemos cobrado a los países del Caribe, que por cierto, bajo estos esquemas son que los presionan para que voten por nosotros, nosotros deberíamos estar cobrando este año 8.000 millones de dólares que no hemos cobrado producto de lo que hemos entregado en petróleo en el 2015. Y este proyecto de ley solo costaría para el resto del año 2.000 millones de dólares. En gastos militares se estiman las inversiones venezolanas en 6.000 millones de dólares, que terminan en manos rusas, españolas y de otros países, y lo que nosotros estamos hablando es de un gasto que es la tercera parte que beneficiaría directamente ya a 5,5 millones de trabajadores venezolanos. Imagínate tú lo que significa eso, la tercera parte del gasto militar. Entonces, cuando nos dicen que eso no se puede financiar, no es cierto, pero tiene que haber una redistribución del gasto público para que el centro de nuestra inversión sea darle al venezolano capacidad para echar para adelante, que es exactamente lo que hoy no ocurre. Esto no implica una dolarización. No implica la dolarización de la moneda, implica sí que nosotros protejamos y empecemos a tener una política de protección de nuestra moneda que hoy está en el suelo y que ha sido destruida por el gobierno nacional. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión. Gracias a ti, Mariana. Era el diputado Tomás Guanipa de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Nosotros hacemos otra pausa.